¿Cómo frenar en moto por carretera? Un clásico. Y el freno trasero. En la iglesia hemos topado. Seguramente ya sepas lo importante que es, te lo habrán dicho muchos amigos tuyos, gente que monta muy bien en moto. Habrás leído 1001 artículos sobre lo necesario que es utilizar este freno de atrás. Así que no, en este vídeo no vamos a decirte ni vamos a enseñarte cómo frenar en moto por carretera, sino que vamos a ir un poquito más allá, un paso más adelante y vamos a ver realmente cómo utilizar mejor el freno trasero en moto. Algunos consejitos y algunos truquitos que seguramente no hayas escuchado en ningún consejo o más bien no hayas leído en ningún artículo. Quédate aquí que vamos a verlo. Bueno, esta introducción tan extraña o misteriosa, que en verdad no es más que para hacer énfasis que el objetivo principal de este vídeo es cómo vamos a mejorar la técnica del freno trasero en moto. Es decir, que hay que frenar con el freno trasero en moto, lo voy a dar por hecho ya. Es una obviedad que quiero pasar por encima de ella. Aún así vamos a dar un repasillo rapidillo técnico para el que, bueno, pues quizá no todo el mundo tiene por qué saberlo. Las cosas como son. Y si estás llegando de nuevas a este vídeo, pues bueno, voy a hacer un repaso rapidito. Pero bueno, al margen de eso, quiero recalcar que no es un vídeo de cómo frenar en moto en carretera, que es utilizando el freno trasero, generalmente, sino cómo utilizarlo más o cómo utilizarlo mejor. Porque con esto no solo podemos ir, no te digo más rápidos, pero bueno, con un poquito más de agilidad, sino también, bueno, más seguros y con mucho más control de la moto. La idea de todo esto es eliminar esos momentos muertos en los que ni aceleramos, ni frenamos, ni sabemos lo que estamos haciendo. Pero bueno, como digo, breve repaso de cómo frenar en moto en carretera. Todos lo sabréis, así que pues pasáis esta parte. ¿Qué queréis que te diga? Para el que no lo sepa, pues como os podéis imaginar, siempre utilizamos el freno delantero, siempre, generalmente. ¿Por qué? Porque es el que más mordida tiene, es evidente. Y creo que también es evidente que sabemos, aunque no todos podamos hacerlo bien, que no hay que utilizarlo en curva. O desde luego no hay que empezar a utilizarlo en curva. Luego cuando ya ruedas mucho en circuito te das cuenta que casi que se utiliza más con la moto inclinada que en recto, pero bueno, eso ya es otra historia. No es lo que vamos a hablar hoy. La forma correcta de frenar en carretera, evidentemente si coges tu moto es muy potente o coges mucha aceleración en los tramos rectos o entre curva y curva, que bueno, pues yo tampoco soy partidario de ello, pero bueno, oye, quieres conducir así, pues tendrás que tirar de freno delantero antes de cada curva porque acumulas mucha velocidad y tienes que refrenarla. Pero lo importante es empezar a dejar de utilizar el freno delantero para empezar a utilizar el freno trasero. Vamos a mantenernos en carretera, ¿vale? Circuito es otra historia. Aparte, la moto que tenemos aquí es una moto de carretera, de la cual además ahora os contaré un par de claves por qué la he elegido y no he elegido otras. Retomando, freno trasero es vital. Os habrán contado mil veces que si tú frenas con el delante, la moto se pica, entonces pierdes un poco de estabilidad. En cambio, si tú frenas con el de atrás, la moto cae más planita, ganas estabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero quizá no es tanto el motivo. Sino, por ejemplo, cuando tú estás frenando en curva. Lo primero que si tú frenas siempre con el delantero vas a acabar haciéndole un escalón al neumático delantero increíble y antes de que tenga media vida el neumático estará deformado. Eso principalmente. Y luego, aunque es cierto que las motos como esta que tenemos aquí, esta Yamaha MT-09, tienen una electrónica muy avanzada y tienen ABS muy sofisticados, incluso ABS en curva, etcétera, etcétera, y evitaría estas caídas típicas que siempre han existido por frenar con el freno delantero en curva, aún así es mejor evitar el freno delantero en curva cuando estamos inclinando, uno, porque te puedes caer, y dos, porque al tú frenar con el freno delantero, claro, lo que digo, ¿no? La moto se pica hacia adelante, hay una transferencia de pesos hacia adelante, y aunque la suspensión haga bien su trabajo, también estamos abusando un poco, mejor más que abusar, estamos haciendo un exceso de apoyo en el neumático delantero, la carcasa va a flectar un poquito y cuando eso sucede la moto tiende a ponerse recta. Y evidentemente al tender la moto a ponerse recta, giramos menos.
No te digo que te vayas a salir recto, pero entonces tendremos que pelearnos más con la moto, nos costará más, empezarán esas esas expresiones típicas de no, es que esta moto es cabezona. Bueno, habrá que ver cómo frenas tú también, ¿no? Hay motos cabezonas, hay motos que son menos, pero esa tendencia, ese abuso de frenar siempre con el delantero, lo mejor es intentar erradicarlo, intentar ir quitándonos esa manía y utilizar más el freno trasero. Y muchos dirán, bueno, pero es que no hay suficiente fuerza de frenado para utilizar todo el rato el freno trasero. Bueno, joder, por supuesto. Sobre todo si vas muy rápido, si aceleras mucho en recta. Ahí también tú, pues, va a modular un poco. Quizá tampoco es necesario ponerse a 190 entre curva y curva. Pero bueno, que puede ser el caso, como este que viene por aquí, que suena bien. Ya llegará a la parte revirada, verás cómo no suena tanto. Bueno, ahora le veremos pasar. Si tú te gusta darle caña a la moto, pues puedes utilizar el freno delantero, pero bueno, que sea como un recurso de mordida fuerte solo en el tramo recto, y en cuanto vaya a empezar la curva, o antes incluso en esos compases previos a que llegue la curva, sueltas el freno delantero y ya empiezas a asentar la moto con el freno trasero. Todo esto es, como decimos, para que no se te pique tanto la moto. Tan rapidito no pasan las curvas, ¿eh? Bueno, que nos descentramos. Total, que creo que ya ha quedado claro que es muy importante frenar con el trasero para evitar todos estos momentos que hemos mencionado, pues que se deforma el neumático delantero, que tiende a irse fuera, que tenemos que hacer más contra el manillar, que nos va a costar más, que la moto va a parecer más cabezona, que dice mucho la gente, para evitar posibles caídas, aunque ya digo que con motos tan modernas como la que tengo yo aquí hoy en día, o muchas otras, hay ABS de mucha calidad que evitan estos momentos. Quédate con que el freno trasero es muy importante y además, y ya empezamos a entrar un poquito en el tema de hoy, ayuda a timonear, es decir, puedes decelerar, puedes reducir velocidad sin todos estos problemas. Si tú frenas con el trasero, es cierto que si te pasas, puedes bloquear el neumático trasero y que se deslice de atrás y bueno, pues esto acaba muchas veces en un high side. Pero raro es que suceda eso por el freno trasero, enseguida te das cuenta y sueltas, además de que también hay ABS en la rueda trasera. Pero la cuestión es que muchas veces entras un poquito colado y es muy fácil decelerar o retener velocidad con el freno trasero, ya que la moto va a seguir manteniendo, no es que lo mantenga totalmente, pero va a seguir manteniendo su geometría mucho mejor con el freno trasero. Con el delantero, esta transferencia de peso hacia adelante descojona todo un poco. Entonces, freno trasero, creo que ha quedado claro. Ahora vamos a ver un uso más avanzado del freno trasero, que es un poco también el motivo de este vídeo, el motivo por el que yo he elegido esta moto, el motivo por el que estoy haciendo pues tanta énfasis o tanta historia. Ojo, este va más ligero, ¿eh? Una moto más grande. Bueno, hay que decir que este va cuesta arriba y los otros llevan cuesta abajo. Pero fijaos, aprovecho cuesta abajo, el freno trasero cuesta abajo es mucho más efectivo, porque si vamos cuesta abajo y utilizamos el freno delantero, bueno, ya no es que se nos pique la moto, es que vamos a perder literalmente el apoyo en la rueda trasera. Entonces, en estas curvas cuesta abajo, que muchas veces parece que se nos van a atragantar, con el freno trasero es mucho más fácil de digerirlas, porque no se... He dicho descojonar, quizá no es la palabra más adecuada, pero no se nos desmonta toda la geometría de la moto y podemos seguir manteniendo un poquito la estabilidad de la misma en momentos en los que, pues, como digo, hay una cuesta abajo y parece todo más complicado. Cuesta arriba no es tan fácil, aparte de cuesta arriba, incluso ya con el freno motor, nos mantenemos la velocidad adecuada mucho más fácil. Freno trasero en moto, uso avanzado. Vale, mirad, voy a subirme a la moto, le voy a pedir aquí al cámara que se acerque un poquito. La clave de hoy es empezar a aprender a utilizar el gas y el freno trasero al mismo tiempo. No voy a explicar que frenar con el delantero y dar al mismo tiempo pues no se hace. O sea, eso sí que no lo voy a explicar porque, vamos, si te lo estás preguntando, vuelve a la autoescuela. El freno trasero y gas, vamos a centrarnos con esto. Vale, el mensaje que yo quiero transmitiros hoy es aprender a utilizar el freno trasero mientras damos gas. Antes de que nadie se lleve las manos a la cabeza, no pasa nada. Esto se utiliza muchísimo. Pero es que se utiliza hasta en coches. Los que son aficionados a los coches sabrán que, bueno, pues muchos pilotos de rally van frenando y acelerando al mismo tiempo. Pues vamos a hacer un poquito lo mismo, solo que con nuestra moto. Es como si hiciésemos del freno trasero nuestro propio control de tracción, y nótense las comillas,
analógico. Es una forma de mantener todo en su sitio, pero además evitar... no voy a decirlo, si voy a decirlo de otra forma. Además, lograr que no sea solo un elemento para decelerar. Es decir, que podamos mantener la moto en su sitio, pero que si queremos, nos hemos quedado cortos o vemos que podemos acelerar o ganar más velocidad, pues recurrir al acelerador, pero no soltando el freno trasero, porque en cuanto sueltas es como si dejaras de agarrar la moto, la sueltas y ahí sí que va a haber un poquito de movimiento en las suspensiones. Mientras que si tú estás frenando todo el rato con el freno trasero, aquí en el pedal derecho, estás como agarrando todo el rato esa extensión del amortiguador trasero y para acelerar, salir de la curva o ganar velocidad podemos dar un poquito de gas. Tampoco seamos cazurros y apretemos a muerte y luego intentemos acelerar porque vamos a sobrecalentar en exceso el freno trasero y vamos a ahogar la moto. También dependerá de la potencia de la misma, pero vamos, para que os hagáis una idea, la moto que tenemos hoy aquí ahora mismo, que es la Yamaha MT-09, es una moto limitada para el carnet A2, es decir, tiene 47 caballos, que me viene ideal y ahora explicaré por qué, pero no me quiero adelantar. Concepto, acelerar y frenar al mismo tiempo. Vamos a suponer una situación hipotética. Llegamos con la moto en recto y hay una curva a la derecha o a la izquierda, da exactamente igual. Si vamos muy rápido podemos tirar un poquito el freno delantero para reducir, pero antes de que nos acerquemos a las inmediaciones de la curva, yo ya, por favor, pediría que dejásemos el freno delantero suelto y entremos con el neumático trasero pisado, poquito, simplemente peinándolo, pero para que tú encuentres ese punto dulce en el que te vas a mover. Evidentemente esto lleva tiempo, lleva práctica y hay que ganar esa sensibilidad tanto con la bota que llevamos, porque hay botas que es muy difícil, o con la zapatilla que no se debería, y con el propio freno de nuestra moto, que hay frenos que son pues menos modulables, menos progresivos, más on-off, y hay otros que son mucho más agradecidos y son mucho más progresivos y permiten que, bueno, pues que te hagas a esto mucho más rápido. Llegamos peinando con el freno trasero y si entramos un poquito colados, que fijaos la barbaridad que os voy a decir, es incluso hasta la clave de lo que os voy a decir hoy, entrar un poquito rápido, pues apretamos un poquito más, tomamos la curva, empezamos a tumbar, seguimos apretando el freno trasero, vamos sin dar gas, y ese momento en el que nosotros soltaríamos el freno trasero, no sé si lo veis aquí en mi pie derecho, y empezamos a dar gas, es lo que hay que evitar. Hay que seguir con el freno trasero y empiezas a dar gas, pero tú sigues con el freno trasero. No se aburro, no a muerte, flojito, peinando, punto dulce, recuerda. Y empezamos a dar gas. Y en cuanto ya tengamos muy clara la visión de la salida de la curva o la moto esté vertical, soltamos el freno trasero. Y ahí sí, ganamos esa aceleración en la salida de curva. Pero realmente la parte más importante para mí es evitar esas situaciones en las que no vamos ni con gas ni con freno. Ahora vi un vídeo de Chicho Lorenzo, el padre Jorge Lorenzo, en estos... no me acuerdo dónde era, pero bueno, decía... el que conozca sabe que es un poco directo y decía... ¿Cómo era? ¿Cómo era que decía? En curva hay dos cosas, o estás dando gas o estás frenando o si no estás haciendo el tonto o estás perdiendo el tiempo, no sé qué decía, me hizo mucha gracia. Pues vamos a intentar coger ese mensaje y aplicarlo y para ello nos vamos a utilizar de esta dualidad gas y freno al mismo tiempo. Sé que contado, o aquí en este plano hipotético suena un poco... ¿Qué está diciendo este loco? Me voy a frenar y acelerar al mismo tiempo. Bueno, por favor, pido un poco de entendimiento. Me refiero pues a ese punto dulce del freno donde tienes la moto agarrada pero no frenada. Y el gas pues tampoco se trata de ir así, sino de ir modulando, ¿vale? Y encontrar ese punto dulce donde tú puedas seguir avanzando sin que de repente haya esa extensión repentina de... que antes he dicho, de amortiguador trasero, ¿vale? Entonces así tenemos la moto más agarradita. Si entramos un poquito colados, pues como vamos todo el rato con el freno trasero y queremos ajustar un poquito nuestra velocidad sin que se nos levante la moto, timoneando, como he dicho yo muy bien previamente, pues presionamos un poquito más y no hay estos cambios tan repentinos en la geometría de la moto. No sé si me explico. Vamos frenando, que vamos un poquito colados, frenamos un poquito más, pero partimos de un poquito comprimidos a un poquito más comprimidos, no de sueltos a comprimidos. Puede sonar un poco raro todo esto, pero bueno, yo creo que se me está siguiendo. Y si no ya sabéis, que comentario y lo explico por texto. Va a ser peor, pero bueno. Y nada, y el gas es pues para que tampoco te quedes muerto. A gente que abusas del freno trasero, porque quieres ir más lento, y ya te quedas parado, pues que tampoco sea eso. Claro, te quedas parado, ¿cuál es la tendencia? Suelto frenos y acelero. Pues hay que evitar esa transición de soltar freno y acelerar.
vamos a aprender a acelerar sin dejar de frenar. Y así también esto además tiene muchas más aplicaciones, no solo por un tema geométrico o del trabajo de las suspensiones, sino incluso el propio apoyo del neumático, porque esa extensión de la que yo hablo del amortiguador, que antes me he liado y he dicho no sé qué del neumático, en verdad el neumático también tiene sus propias compresiones y extensiones, sobre todo si el neumático es de carcasa blanda. Cuando hay un apoyo, la carcasa, vale, o sea, si llevas el neumático a 4 kilos de presión, no, pero con las presiones normales, pues joder, pues el neumático se abomba y se acolcha, se comprime y se descomprime. Entonces, si vamos manteniendo siempre un poquito de apoyo, siempre va a haber de una forma constante una huella mucho más regular, huella del neumático, con el asfalto. Si estamos, doy gas, freno, vais a ir perdiendo y ganando esa huella de pisado. Que como sabéis, en moto es muy pequeña y pues no tenemos la suerte de los coches, que siempre va a ser la misma y debemos, bueno, pues cuidar mucho más esa huella de pisado nuestra. Por eso ya sabéis que cuando montamos en moto, pues descolgamos para que la moto no vaya muy inclinada, cuando hay lluvia, etcétera, etcétera. Con esto logramos que siempre el neumático tenga un poquito de apoyo mucho más homogéneo, mucho más constante, ya no solo el amortiguador. Y ya pues cuando queramos, lo mismo que digo, para decelerar un poco, pues apretas un poquito más atrás, lo mismo para salir de curva, que quieres, claro, o no para salir, entras en curva y dices, joder, estoy yendo un poco lento, pues sigue con el trasero pero da gas. Entonces ahora tienes la moto agarrada por el motor y por el freno. Y tú tienes que practicar un poquito esta sensibilidad para, a partir de ahora, poder transferir un poquito más de favor hacia la frenada o más favor hacia la aceleración. Con finura, modulando pie trasero y mano derecha. Pues básicamente es esto. Con esto también evitamos, hay veces que tenemos pequeños deslices, vamos en moto dando un pelo de gas y hay una zona del asfalto, por el motivo que sea, un parche de agua que no hemos visto, un poquito de gravilla, lo que sea, que de repente el neumático agarra un poquito menos y como vas dando gas, se vicia la rueda, pierde tracción y se revoluciona, se sobreacelera. Si tú vas con el freno trasero pisado, no es que vayas a evitar esto por completo, pero sí vas a mitigar muchos sustos que a veces dices, joder, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y llegas al bar ahí con tus colegas, oye, ¿has visto esto? ¿Pero por qué ha pasado? No, pues no lo sé. Y es que justo por donde tú has pasado tu trazada había pues un palmo de agua o de humedad y tu neumático ha perdido adherencia y vas dando gas, ha cogido la fuerza del motor y ¡mua! Y tu amigo justo ha pasado un palmo más a la derecha y no ha pasado nada, ¿no? Y te dice, pues a mí no me ha pasado nada. Joder, pues a mí sí, pues tal. Pues esto se puede mitigar un poquito con esta técnica de ir frenando al mismo tiempo que vamos dando gas. Así que yo creo que es muy importante y hoy vamos a tratarlo. Realmente ya la parte técnica ya está explicada, ahora vamos a poner las tomas on board y voy a poner una en el acelerador, otra en el freno y al mismo tiempo veremos cómo lo vamos a maquetar, si vamos a poner dos pantallas verticales o cómo lo hacemos, pero bueno, vamos a ver pues cómo yo voy acelerando y frenando al mismo tiempo. Antes de eso, quiero hacer hincapié en la moto que he elegido. Pues tengo que reconoceros que es que esta moto me gusta mucho porque es una moto muy fácil, muy agradecida. Y además, en concreto, hoy me he elegido la versión A2 para que veáis que es que ni siquiera es necesario tener mucha potencia para aplicar esto. Y además, también puede ser un incentivo para todos esos usuarios que están empezando a montar en moto y que evidentemente el que empieza en moto va con una moto del carné A2, pues que empiece a practicar esta pequeña técnica, consejo que yo estoy aquí explicando en este vídeo, pues desde sus primeros pasos, que no espera tener una R1 para empezar a pensar en esto, sino que desde que, pues ya en sus inicios del mundo de las motos, bueno, pues vaya practicando esto y vea que pues yo mismo voy a hacerlo con una moto pues igual de limitada que la tuya, una moto de 47 caballos. Me centro en la MT-09, también quiero hacer hincapié porque es una moto de todas las que hay en el mercado de este tipo, me parece la más equilibrada, la más natural y la mejor balanceada. Hay otras en el mercado que tienen un motor quizá más potente, hay otras en el mercado que tienen una geometría más radical y más deportiva. Habréis visto una comparativa que hicimos mi compañero Javi y yo hace tiempo, hace un año yo creo, donde, bueno, pues sí, hay otras más deportivas, quizá con más miras a uso en circuito, pero lo cierto es que para un todo uso y para una conducción en carretera, la moto naked de media alta cilindrada mejor balanceada, bajo mi opinión, es la MT-09, sobre todo ya estas versiones 2024, no la anterior, que sí que era excesivamente retraída hacia atrás y tenía poco apoyo en el tren delantero. Esto ya lo mencioné en la prueba de la MT-09 2024 que hicimos en Lanzarote.
Yamaha ahora ha vuelto a meter un poquito más de peso delante y ahora tiene un equilibrio perfecto. Pero me gusta recalcarlo porque parece que ahora la tendencia es que las motos naked tengan casi el mismo reparto de pesos que las deportivas, y te encuentras con motos naked que de naked tienen el manillar, porque luego geométricamente es una moto totalmente encima de la rueda delantera, y con motos que tienen un reparto de pesos excesivo en el tren delantero, esto que yo os estoy explicando, el freno trasero, es mucho más difícil de lograr. O una R, una moto deportiva, que también se puede hacer, bueno, yo lo hago con cualquier moto, pero vamos, con una moto deportiva también se puede hacer, pero al tener menos apoyo atrás, quizá es más difícil encontrar ese punto dulce de modulación con el pie trasero. Y más ya si vamos con botas de estas súper seguras y sobreequipadas que les limitan un poco nuestra movilidad. Pues ese es el motivo por el que yo he elegido la MT-09, y también aprovecho para deciros por qué la he elegido también limitada para el carnet A2. Es una moto ideal para todo el que está empezando, del mismo modo que una MT-07, pero bueno, si tú tienes vistas en un futuro a deslimitar, de tener una moto un poquito más potente, pues esta es ideal, y os aseguro que tiene el peso, tiene ese reparto geométrico con el suficiente peso atrás como para que sea muy fácil. Es que es la moto con la que más fácil sale esto, por eso la he elegido, básicamente. Así que nada, dejamos la chapa, ponemos las tomas, las cámaras on-board y vemos cómo lo hago yo. Quizá no me sale tan bien como lo he dicho, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, estamos ya aquí con la máquina. Ojo, recordad que es una versión limitada del carnet A2 a 47 caballos. Suficiente. Bueno, después de 45 minutos poniendo la cámara on board del pie, me ha quedado un poco como me ha quedado, lo que significa que el pie no me cabe muy bien para que se pueda ver en la cámara, pero para el ejercicio de hoy nos vale. Bueno, como decía, que tengo que salir rápido. Voy a ir contando cuándo doy gas y cuándo doy freno trasero, ¿vale? Bueno, fijaos, aquí ya mantengo gas y peino con el trasero al mismo tiempo. Bajo segunda, freno de gas, freno y gas, mantengo el gas, juego con el freno, suelto el freno. Cierro un poquito el gas y doy freno. Ojo aquí que hay un bache. Creo que he rozado la cámara, pero bueno, sigue en su sitio. Seguimos, no voy a inclinar tanto a derechas. Vale, doy gas y freno trasero y gas, quito el freno trasero. Cierro un poquito el gas, freno de atrás, y mientras doy con el freno de atrás, ahora empiezo a dar gas, pero sigo con el freno de atrás. Freno de atrás, freno de atrás. Vamos, cuando diga freno me refiero al freno de atrás, ¿vale? Para no tener que decir freno de atrás, que es muy largo. El freno de delante no lo voy a tocar en toda la subida. Vale, segunda, freno de atrás, freno, gas. Voy a intentar no inclinar para no dar la cámara. Doy gas, suelto freno. Tercera. Corto gas, bajo segunda, freno y gas. Gas a tope, suelto freno. Y ahora mantengo gas y freno. Freno, suelto freno. Quito un poco de gas, que está cerradita. Doy freno, doy gas. Es que me da un miedo tumbar a derechas. Ahora, freno y gas. Gas a tope, quito gas. Pero sigo con el freno. Freno, gas, a tope y levanto el freno. Para que ya voy sin freno y con el gas pues a tope. Pues la verdad es que tampoco es que corra mucho esta moto. Y fijaos, meto freno y gas al mismo tiempo. Quito freno, pongo freno. Quito un poquito de gas, pero con el freno dado también. Y empiezo a dar mucho gas ahora, y levanto el freno. Peino un poquito. La cuestión es evitar un momento en plena curva donde no haya ni gas ni freno. Voy con gas y ahora meto freno, pero sigo con el gas y ahora quito el freno. Ahora aquí meto freno otra vez, lo quito, meto freno, lo quito. Nada, esto es recto.
Bueno, ahora voy a bajar a segunda, no voy ni freno ni gas, ahora meto freno trasero y ahora voy al gas. Gas, 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 gas y freno y ahora levanto el freno. Freno y gas, freno y gas, freno y gas y quito el freno. Pero el gas sigue ahí, quizá ahora meto un poquito más ya que es recto, la salida es recta. Pues de eso se trata. Vale, vamos a hacer lo mismo, solo que ahora cuesta abajo. Entonces, ya empiezo a dar gas y freno al mismo tiempo. Y aprieto un poco más de freno, pues cuesta abajo. No dejo de quitar ni freno ni gas, doy más freno que gas en este caso. Empiezo a dar gas y ahora es cuando quito el freno. Eso es. Ahora que voy a tope, pues bueno, es una recta. Incluso, bueno, ya suelto, ¿no? Como ahora es cuesta abajo, tengo que tener cuidado de no embalarme mucho. Puede que, por ejemplo, ahora pues peine un poquito el freno delantero, pero nada, ya lo dejo. Y freno de atrás y gas al mismo tiempo. Y quito el freno. A ver aquí, cómo es esta curva, que tampoco me conozco mucho esta carretera. Vale. Estas son las revueltillas de derechas. Freno de atrás. Freno atrás. Aparte, esta técnica viene muy bien para las horquillas, tanto de subida como de bajada. Y ahora doy gas, pero sigo con el freno atrás y ahora quito el freno de atrás. Como es cuesta abajo, quito gas y meto freno. Y ahora empiezo a dar gas, pero sigo con el freno. Y ahora quito el freno. Bueno, ya corro, meto marchas. Vale, bueno, la siguiente curva. Voy a bajar a segunda. Y fijaos, doy gas y meto freno. Y fijaos que aquí me la puedo comer, pues meto más freno aún, pero no tengo ese quitar-poner. Es todo el rato lo mismo con más o menos presión. Freno y gas, freno y gas, freno y gas. Ahora las enlazadas es genial porque mantienes el gas y juegas con el freno. Freno más, freno menos. Ahora freno más, ahora quito. Ahora freno un poco más. Y bueno, ahora ya que esta curva ya es más cerrada y tengo que meter gas, meter freno, perdón. Pero si os fijáis, es como que voy acelerando en vez de con el acelerador, con quitando freno. O sea, voy acelerando con el freno trasero. Freno trasero y gas. Mira, se cierra, pues meto más freno, libero más freno, quito todo el freno. Siempre el de atrás, no he tocado el freno delante en ningún momento. Tampoco estoy yendo muy rápido. Y evidentemente cuesta abajo, pues por ejemplo, ¿no? Yo ahora voy a llegar muy rápido a esta de aquí. Pues sí, ahora aquí meto delante, pero ahora ya que se va a inclinar la moto, quito el freno de delante y freno de atrás solo. Freno de atrás y gas. Gas, 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 gas y quito el freno. Freno de atrás, mantengo gas, quito freno. Esa es la idea, ¿no? Pero que aquí solo llega rápido, freno de atrás, me vale, freno de atrás y gas, 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 gas y quito el freno. Lo vuelvo a dar y fijaos, esta enlazada es freno, gas, gas constante, libero freno y vuelvo a meter freno y libero freno. Ahí. Se va a hacer más rápido, pero es que tengo un miedo de rozar la cámara con el asfalto. Pues esa es la idea. Mirad aquí, ¿no? Freno y gas al mismo tiempo, gas a tope, freno modulando, levanto el freno y ya pues salgo. No es la salida más fuerte del mundo, porque hay que recordar que es una moto de carnados, pero fijaros cómo jugando con esta técnica, ¿no?, de combinar freno trasero y gas, pues se puede ir ligerito por curvas y agarrado, con el neumático trasero agarrado y con la suspensión trasera mucho más controlada. Esa es la idea. En verdad no hay muchas conclusiones en este vídeo, no es una prueba de moto, no es una comparativa, no es el perfil de vídeo que solemos hacer, por lo menos yo. Así que tampoco voy a contar mucho, la verdad es que la chapa que he soltado antes es más que suficiente. Si tienes dudas, pues mueves el scroll y la voy. No, la idea es esa, no dejar la moto suelta en ningún momento. La hablaba antes aquí con el cámara que también monta el moto y dice, pero si vas a gastar más pastilla de freno, y digo, pues sí. y si te quedas en casa, pues también vas a gastar más gasolina que sentado en el sofá. Pero bueno, el objetivo de montar en moto es este. No dejar la moto suelta, sin ni gas ni freno, y evitar esa transferencia de momento de frenada a momento de aceleración tan brusca, o mejor dicho, suavizar o dosificar la transición fase voy frenando a fase estoy acelerando para salir de la curva. Hay un avión ahí. Básicamente es eso. Con el añadido de todas las ventajas que supone ir con el freno trasero, incluso en plena curva, ¿no? Que te dices, hostia, voy muy colado. Pues agarro con el freno trasero
y decelero y ya logro entrar en la línea correcta, en la trazada, sin que la moto pues se pique, se levante, se me deforme el neumático delantero, se me vuelva torpe, como lo que ya he comentado. La clave es cogerse y practicarlo, porque evidentemente esto no es que lleve años de experiencia, ni muchísimo menos, pero tampoco te va a salir el primer día. A ver quién viene por aquí, a ver qué moto viene por aquí. Cojo. Definitivamente es que es más fácil ir cuesta arriba que cuesta abajo. Hoy es el lunes, ¿no? Bueno, la cuestión es esa. Poder recuperar la línea si entramos colas en una curva, que eso ya seguramente es algo que ya muchos practicáis porque es algo muy específico del freno trasero, y luego el practicar esa transición de seguir dando gas y empezar a acelerar al mismo tiempo. No sé si lo sabéis, bueno, hace muchos años Casey Stoner comentaba que era, antes de que entrase tanta tecnología en MotoGP, que era como él pilotaba en MotoGP y bueno, no sé qué decía exactamente porque es hace mucho, pero bueno, yo me acuerdo cuando lo comentó, es cuando empecé a practicarlo y dije, joder, a ver. Y es cuando descubrí pues lo cómodo, ya no lo ágil, lo cómodo, confiado y seguro que puedes ir por carretera a un ritmo alegre, pues simplemente aprendiendo a gestionar acelerador y gas al mismo tiempo. Es aprender a gestionar acelerador y gas al mismo tiempo. Y como decía, no requiere años de experiencia, ni muchísimo menos, pero en el primer día no te va a salir. Échale ahí un par de tardes, un par de mañanas, un par de lo que sea, como esta gente, un lunes, si no trabajas, y verás que enseguida lo tienes. Sí, vas a gastar más pastilla trasera, pero gastarás menos delantera, compensas. Así que nada, cualquier cosa, como siempre, en los comentarios, como dice Javi, podéis insultarnos, criticarnos, cualquier cosa. Y también, además, podéis preguntar y estaré yo ahí para responder cualquier duda. Y bueno, pues nada, darle a like y todas estas cositas. Nos vemos en el próximo. Chao.